damos inicio al culto que celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual en este lugar de Colonia General José Vicente Villada, motivo a un culto ordinario, el cual está sujeto bajo el siguiente orden. Cantamos el himno congregacional marcado con el número 127 de nuestros himnarios, titulado Fuente de la Vida Eterna. Este himno lo acompaña el dueto Trejo-Betancourt. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Gloria a Dios. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia a humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. A continuación doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios nuestro Hacedor.
A continuación invito a los presentes a ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios, la cual encuentra su base en la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículos a leer del 13 al 25, la cual dice, como está escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatado de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. El Señor bendiga su palabra. A continuación escucharemos al dueto Trejo Betancur cantar el himno especial titulado Los que esperan en Jehová. En este mundo donde reina la injusticia, difícilmente el hombre puede hacer el bien, pues su justicia es como trapo de inmundicia, haciendo el mal le parece hacer el bien, vive su vida
vida en deleites y lascivias, y así engañado se encuentra su corazón, va caminando de acuerdo a la mentira, y de este mundo conforme a su condición. A los que esperan en Jehová, con nuevas fuerzas correrán, y en este mundo sus pies nunca caerán. Con alegría su alma estará, en su Señor se gozará, y en todo tiempo confiará en Jesucristo, que con ellos estará, porque Él ha dicho y así se cumplirá. Gloria a Dios. En este mundo su vida vive apartada, temor de Dios existe en su corazón, y aunque es difícil su vida está consagrada a su Señor dentro de su devoción, y aunque el contrario azote el vendaval, sigue adelante sin cansarse de hacer el bien. A cada instante Él puede vencer al mal, porque el Señor sigue siendo su sostén. Mas los que esperan en Jehová, con nuevas fuerzas correrán, y en este mundo sus pies nunca caerán. Con alegría su alma estará, en su Señor se gozará, y en todo tiempo confiará en Jesucristo, que con ellos estará, porque Él ha dicho y así se cumplirá. El mensaje de la palabra de Dios de esta tarde tiene como título Conversando en temor, con base en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Este tema lo expone nuestro hermano Ernesto Trejo Jiménez. A todos mis hermanos presentes y todos aquellos que a través de esta transmisión, juntamente con nosotros, nos unimos para celebrar culto al Dios Todopoderoso. A todos les saludo con la paz de Dios. A Dios gracias que nos concede, hermanos, esta bendición de poder estar tanto en su santuario como a través de esta transmisión, reconociendo que es por su grande misericordia y su bondad que nos permite disfrutar de sus grandes bendiciones. En el nombre de Jesucristo, ayudado de su bendita gracia, expresaré palabras relacionadas al tema el cual se le ha titulado Conversando en temor.
Es el versículo 17, hermanos, del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, que servirá como base para esta enseñanza, y nuevamente doy lectura en el nombre de Jesucristo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Conversando en temor. La palabra conversando, hermanos, según nuestro diccionario, es la acción de conversar. Conversar es platicar o forma de comunicarse, y en temor, dice el apóstol, conversando en temor, no con miedo, hermanos, sino con respeto hacia Dios para no ofenderle. El apóstol Pedro habla a todo aquel que ha decidido servir al Señor nuestro Jesucristo. Si bien estas palabras se escribieron hace mucho tiempo, hermanos, también son nuestras. El apóstol San Pedro, en la parte que se dio lectura hace unos momentos, nos enseña que nosotros, aquellos que hemos sido abarcados por gracia de Dios y enfilados en este bendito camino, dice que la forma de conducirnos de cada uno de nosotros debe de ser como hijos obedientes. Y dice él, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La conversación, hermanos, la plática, cómo se debe de conducir el Hijo de Dios, quienes ya hemos vivido algunos años, hermanos, y si traemos a nuestra memoria, antes en nuestro hogar, y aunque no fuese cristiano, el padre de familia tenía cuidado de que sus hijos no hablasen palabras obscenas. Su plática no fuera de una manera vulgar o ofendiendo a Dios. Y siempre había ese cuidado. Pero ha pasado el tiempo y a veces se escucha con tristeza la conversación aún de niños que apenas empiezan a comunicarse o apenas empiezan a hablar.
y se escucha palabras altisonantes, palabras obscenas. Qué triste. Hermanos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha obrado en nosotros, hermanos, es algo maravilloso. El mismo apóstol lo menciona en esta parte de Escritura. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios nuestro Señor, hermanos, que obrando poderosamente nos trae de las tinieblas a su gloriosa luz admirable, ahora, ya conociéndole, ya viendo atesorado en nuestro corazón, hermanos, su bendita palabra, ahora debemos de conducirnos como hijos obedientes. Que la conversación del Hijo de Dios sea grata, sea agradable ante aquellos que le oyen. Dios nuestro Señor, hermanos, ha hecho una obra gloriosa en nosotros. Sí, puesto que nuestra conducta antes de venir a Él no era grata, no era agradable. Dice el apóstol, capítulo 2, a la carta a los Efesios, dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero bendito sea su nombre, hermanos. Él quiso rescatarnos. Él quiso obrar en nuestras vidas. Y dimos oído a su bendita palabra, a su enseñanza, a la palabra de Dios, hermanos, que es inspirada divinamente y útil para corregir, para instruir, dice el apóstol, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Por qué, hermanos? Porque hay temor en nosotros, temor de Dios. Y cuando hay temor, dice el escritor sagrado, con el temor de Jehová
se apartan del mal los hombres. Dios nuestro Señor, hermanos, quiere que cada uno de nosotros nos conduzcamos, que nuestra conversación sea grata delante de su presencia, que toda palabra que hablemos sea para honrar y glorificar su nombre, aquí en el santuario, en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nos encontremos, hermanos. Demos testimonio verdaderamente que Dios vive en nosotros, que le pertenecemos a Él. La iglesia primitiva caminó de la mano de Dios, hermanos. Y dice la Escritura que la iglesia de ese entonces era reconocida, era admirada por las gentes. Su unión, su amor fraternal, seguramente también su conversación, su forma de alabar a Dios, de servirle con todo el corazón, hermanos, de entregarse a Él y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, para que hagas en mí tu santa voluntad. Los tiempos que vivimos, hermanos, son difíciles, sí. Vivimos entre las gentes que sin temor hablan lo que no conviene. Pero ahí el Hijo de Dios se mantiene firme. Sabe en quién ha creído, sabe a quién le sirve y sabe que si es obediente a la palabra de Dios, hay algo especial que le espera. El temor de Dios, hermanos, que habita en el Hijo de Dios, le mantiene firme. ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a faltarle? Máximo, hermanos, cuando les decimos a las gentes: yo sirvo a un Dios vivo, y que la gente conoce que le servimos a Dios, nuestra conducta debe ser grata ante ellos y ante todos, hermanos. Donde quiera que nos encontremos, que conversemos en temor, agradando a Dios en todo. Pero esto lo hace solamente, hermanos, aquel que tiene temor de Dios, aquel que está en Cristo. Sí, aquel que está en Cristo. Dijo el Señor palabras muy hermosas. San Juan capítulo 15 versículos 4 en delante, dice el Señor: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se seca, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Estamos en Cristo, hermanos.
y llevamos fruto para gloria de su nombre. Que siempre tengamos presente esto, que le servimos a un Dios vivo, un Dios omnipotente, hermanos, un Dios omnisciente. Conoce todo lo que está en nuestro corazón. Sabe perfectamente nuestra conducta. Por eso debemos conducirnos y conversar con temor de Dios. Que nuestra conducta sea agradable delante de su presencia. Dice el apóstol, porque hermanos, vivimos entre mucha gente que no se conducen con temor de Dios. Y en medio de ellos estamos nosotros. Guiados siempre por nuestro Dios, guardados en su mano. Pero no debemos fallar en ningún momento. Dice el escritor, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Somos hijos de Dios, hermanos. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y tenemos que mantenernos en ese nuestro deseo, porque va a conversar en temor, hermanos, todo aquel que primeramente tiene temor de Dios. También quien reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo ha transformado. Y quien desea obtener la vida eterna, ese se va a mantener firme. Es de cada uno de nosotros, hermanos, el tener el cuidado, el mantenernos en esta bendita gracia donde disfrutamos día con día de las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Qué hermoso, hermanos, venir al templo de nuestro Dios y llenarnos de su presencia. Irnos llenos de su gloriosa presencia. Siempre haciendo su voluntad. Siempre buscando agradarle en todo momento. Dios nos ha rescatado, hermanos. Y ahora nos llama de una forma muy especial. Dice en la carta del apóstol Pedro, en la primera igual, capítulo 2, versículo 9 en delante, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo,
mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea su nombre. Amados, dice, yo ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. Hermanos, estamos rodeados de mucha gente, pero le servimos a un Dios poderoso, que Él nos está mirando desde los cielos y sabe nuestra conducta, hermanos. Debemos de mantenernos firmes. Qué hermoso, hermanos, cuando alguien nos dice: oye, ¿por qué tú no hablas o te comunicas como ellos? ¿Por qué tu forma de expresión es diferente? ¿Acaso no sientes, hermano? Y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque no somos como ellos. Hemos conocido a un Dios vivo. Tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente una doctrina gloriosa, hermanos, la cual si la hacemos, vamos a entrar a ese reino glorioso que ha sido preparado para todo aquel que le sirve a nuestro Dios. Debemos de mantenernos firmes en esta bendita gracia, hermanos. No hacer las dos cosas. Conducirnos aquí con temor de Dios y nuestra conversación buena, y allá entre las gentes diferente. No, hermanos. Somos hijos de Dios. Dice el apóstol Santiago, hablando de la lengua, que es un miembro muy peligroso. Y dice, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así, ninguna fuente puede hacer agua dulce, salada y dulce. Quien es sabio, avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Mantengámonos, hermanos, siempre conversando en temor de Dios, siempre firmes en esta bendita gracia, hermanos. Porque nuestra base nos dice claramente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor, pero dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, a cada momento, a cada día, hermanos. Glorifiquemos el nombre de Dios, y que al abrir nuestros labios, hermanos,
sea para expresar adoración y honra a nuestro Dios, reconocimiento, sabiendo que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y por cada uno de nosotros ha de venir si nos mantenemos firmes en esta gracia gloriosa. Mis hermanos, sea el Señor quien les bendiga, sea el Señor quien les guarde. A continuación, mis amados hermanos, unimos nuestra voz y cantamos el himno congregacional marcado con el número 222, titulado Para andar con Jesús. Este himno lo acompaña el dueto Trejo Betancourt. Al transcurso de esta alabanza, depositamos nuestra ofrenda de amor. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vemos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es bien, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Aleluya. Gloria a Dios.
y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habré de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Los anuncios y la clausura de este hermoso culto están a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo, pastor de la iglesia. Mis amados y queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes. Nos ha dado el Señor la oportunidad, la vida de estar delante de su presencia hoy en este día, en un culto ordinario, donde hemos recibido el alimento que ha venido a nutrir el alma del cristiano. Sea esta palabra que se ha expuesto de bendición para todos nosotros, hermanos. Antes de orar a nuestro Dios, voy a entregar algunos anuncios. El día jueves, primero Dios, estaremos en un culto de oración. El mensaje lleva como título Rogando por la paz. Sabemos cómo está ahorita los países en guerra. Y bueno, este culto, hermanos, será para pedir por la paz. En este culto participarán en el programa el dueto Trejo Betancourt y nuestro hermano Adán Valdés. Este día, hermanos, como es conocido de la iglesia, estaremos en ayuno para que presentemos al Señor nuestro ayuno y por la tarde noche estemos aquí reunidos en el templo para seguir alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Para el día viernes está programado un culto en la misión de Tenorios. Para el día sábado los jóvenes tienen sus actividades a partir de las 5 de la tarde. Para el día domingo nuestras hermanas han programado un culto femenil dando inicio a las 10 de la mañana. Las hermanas van a ofrecer el ayuno también aquí en el templo a las 12 para después tener una convivencia. A las 3 de la tarde dará inicio a la escuela dominical por grupos. Y a las 4 nuestro culto especial de predicación con el tema Jehová escudriña los corazones. Para este culto también están los siguientes hermanos, coros que habrán de tomar parte en el programa: coro femenil grupo 2, coro juvenil, conjunto juvenil, grupo varonil Luciel y el niño Abner Pérez. Esto es en el culto por la tarde. En el culto de la mañana de las hermanas también habrán de participar los grupos 1 y 2, el dueto Corpus Arispe y la hermana Irma Betancourt en el programa del culto de la mañana. Hermanos, estamos en un lema para este mes, por una iglesia que se prepara para un evento singular. Ese evento, hermanos, sabemos que es la celebración de la Santa Cena. Tenemos primero Dios
si así lo permiten las circunstancias, podamos participar en este año, después que 2 años pasaron inadvertidos. Dios nos permita, nos conceda que la Iglesia, una vez más, podamos participar de la Santa Cena del Señor. Esto será el día 14 del mes de abril. El día de hoy está con nosotros nuestra hermana Juanita Pérez. Ella viene con nuestro hermano Felipe y vienen a dar gracias al Señor por su bendición. Nuestra hermana dice: ya estoy mejor de salud. Gracias a la Iglesia querida por su oración. Bueno, hermana, pues estuvimos orando, se pidió la oración por usted. Y bueno, gracias a Dios, nuestra hermana está hoy con nosotros. Dios la bendiga, bendiga a nuestro hermano, toda su familia. Muy bien, mis hermanos, pues ha llegado el momento de orar a nuestro Dios. Ya se ha hecho la explicación de este mensaje, conversando en temor. Y bueno, mis hermanos, si bien es cierto, bueno, pues la enseñanza del apóstol San Pedro fue para la Iglesia universal, para aquel grupo de hermanos que les tocó vivir también momentos difíciles. Pues dice que esta carta fue escrita a los esparcidos en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, Asia. Esparcidos significa que estaban diseminados, habían dejado sus lugares de origen, porque se había presentado para la Iglesia la prueba difícil, la persecución. Y la Iglesia, bueno, a ellos el apóstol Pedro les escribió estas 2 epístolas. Y ahora es a nosotros, hermanos. Hoy nosotros, gracias a Dios, pues no estamos en una situación como estuvo la Iglesia allá de Asia. Estamos, hermanos, en un tiempo, podemos decir, de paz, de tranquilidad. Es cierto, con algunas limitaciones, pero Dios nos ha permitido, hermanos, estar en paz, estar tranquilos, gozando de las bendiciones de Dios nuestro Señor. Gracias le damos a Dios por estas bendiciones que el Señor nos ha dispensado. Y ahora nosotros, como pueblo de Él, como pertenencia de Él, hermanos, nosotros tenemos un trato especial con el Señor. Un trato, hermanos, singular. Un trato que no lo tienen los demás pueblos de la tierra como lo tenemos nosotros, como somos el pueblo de Dios. Sí. O sea, eso a nosotros, hermanos, debe sentirnos, hermanos, bendecidos por esto. Por eso el apóstol Pedro dice: y si invocáis por Padre. ¿Quién es aquel que invoca? Si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, dice: conversar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, es a ese pueblo al cual se le hace ese requerimiento, el conversar en temor. No se lo hace a otro pueblo, hermano, no, sino al pueblo de Dios, que somos nosotros. El que nosotros, hermanos, conversemos en temor. También la palabra conversar, dijo nuestro hermano, es nuestra forma de proceder, nuestra conducta. Sí, San Pablo, acuérdense ustedes la conducta que él tenía antes de llegar al conocimiento de Dios y la conducta que tuvo después. Por eso dice el apóstol San Pablo, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo. Otro tiempo se refiere al pasado. Otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Esa era la conducta que había en Pablo, mientras que no había en él un conocimiento de Dios. Por eso dice: porque ya habéis oído. O sea, ya habían escuchado cómo era San Pablo, cómo él aprovechaba el judaísmo. Dice más: cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. Y luego dice San Pablo: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí,
Así debe de ser ahora nosotros, hermanos, que la gente que no conoce a Dios glorifiquen a Dios por medio de nuestra conducta, que digan verdaderamente este es un hijo de Dios, verdaderamente este le está sirviendo a Dios. Y es una forma, hermanos, de cómo la gente glorifica a Dios. Y sí estará, hermanos, las personas glorificando a Dios por nuestra conducta. Debe de ser, porque así dice San Pablo, ¿verdad? Y glorificaban a Dios en mí, ¿verdad? En el medio donde usted se desenvuelva, ahí la gente que lo conozca, que lo mira, bueno, sea usted esa lumbrera, sea usted esa luz, que verdaderamente vean usted ese cambio, que vean en usted algo diferente, distinto. Sí, por eso San Pedro, la enseñanza que dio nuestro hermano, y si invocáis por Padre aquel, refiriéndose al Señor, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Acordémonos que Dios juzga la obra de cada uno, nuestro proceder. Por eso dice, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El tiempo que Dios nos conceda de vida, hermanos, debe ser así, conducirnos en temor todo el tiempo. Y si esto, hermanos, hacemos usted y yo, estaremos, hermanos, la gente que nos conoce estarán glorificando al Señor por medio de nuestra conducta. Por eso la invitación también que San Pedro hace en esta misma carta a las mujeres. También San Pedro a las mujeres les dice, así vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. O sea, ¿cómo es sin palabra, hermanos? Pues por su forma de ser, de conducirse. Dice, por la conversación de sus mujeres. Eso es. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra. Sin palabra también usted puede evangelizar ahí en su barrio, en su colonia. ¿Sí? A veces no tenemos las palabras para evangelizar, hermanos, pero por su forma de proceder, su conducta, bueno, usted está evangelizando. Y aquí a la mujer le hace ese requerimiento, se han ganado sin palabra, por la conversación de sus mujeres. Entonces hay hermanas que sus maridos no son cristianos. Y las mujeres, bueno, estas mujeres cristianas dan testimonio en su hogar, en su esposo. Y es una forma también de que nuestras hermanas sin palabra están trabajando, evangelizando a sus maridos. Por eso, mis hermanos, esa es la enseñanza del apóstol para nosotros, que conversemos en temor todo el tiempo, no hoy sí y mañana no, no todo el tiempo, hermanos, seguido, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así debe de ser nuestra vida. Una vida, hermanos, donde en cualquier ángulo, hermanos, que la gente nos vea, vean verdaderamente nosotros que somos verdaderamente unos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues esta es la enseñanza que hoy se nos ha impartido. Guardémosla, atesorémosla en el corazón de cada uno de nosotros. Nos resta, hermanos, ir a Dios en oración. Voy a invitar a los hermanos ahí en sus hogares que doblen sus rodillas, busquen ahí sus familias, invítenlos a orar. Y aquí la iglesia que está con nosotros en este día vamos a orar al Señor para que el Señor nos siga ayudando, hermanos, y sigamos conversando, como dice su palabra, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis hermanos, oramos a nuestro Dios, busquemos su rostro santo, pidamos a Dios que Dios nos siga bendiciendo y siga ayudándonos en estos días que estaremos en preparación, en meditación de estos actos que habremos de participar. Bendito y eterno. Gracias, Señor, mi Dios todopoderoso. A ti sea la gloria, mi Señor, la honra y alabanza por los siglos y para siempre, Señor. Señor, Cristo de los cielos, que siempre en el temor que tú has dado a nuestra vida, Señor, esté siempre permanente en nuestra vida, siempre, en todo momento, Señor, porque esto nos habrá de ayudar, Señor, para que nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro proceder, Señor, ante propios y extraños, Señor, sea, Señor, el de acuerdo a tu palabra bendita, Padre mío, Señor de los cielos. Te rogamos, Señor, bendigas a tu iglesia,
y sea un testimonio para las gentes que no te conocen, Señor. Para las gentes que viven sin temor de Dios, Señor. Las gentes que viven, Señor, que ellos también glorifiquen a Dios, Señor, por medio de nuestra conducta, Señor. Yo te pido, Señor, por tu iglesia, nos ayudes cada día y nos bendigas, Padre Santo, Señor. Tú eres grande en misericordia, en poder, Señor. Tú tienes muchas cosas, Señor, que darnos a nosotros que pedirte, Señor. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos en sus hogares, por los que están aquí congregados en este día, Señor. Que en este mes, Señor, que habremos de recibir enseñanza, Señor, de reflexión, de preparación, sirvan, Señor, para que llegado ese momento, Señor, si así tú lo permites, podamos, Señor del cielo, estar delante de tu presencia, Señor. Será un evento glorioso, un evento singular para nosotros, Señor del cielo. Recordar, Señor, que por medio de tu muerte fuimos salvos de la ira, salvos, Señor, de condenación eterna, y ahora tenemos una esperanza viva de salvación y de vida eterna, Señor. Guarda y bendiga, Señor, tu iglesia siempre. Nos ayudes cada día, Padre bendito. Te lo rogamos, Señor. Bendito Dios. Gracias te doy, Señor Santo. Amén. Amados hermanos, vamos a despedirnos con una oración en acción de gracias. Eterno Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos concedido hoy en este día estar delante de tu presencia, mi Señor. Gracias, Padre eterno, que acercaste nuestros pasos a este lugar, Señor. Tus hermanos que han venido, Señor, ahora te pido por ellos que los lleves con todo género de bendiciones a sus hogares, Señor. El ángel de Jehová les acompañe durante el camino. Sus hermanos que han estado también en sus casas con toda reverencia y temor, Señor, escuchando tu palabra, Señor, te pido por ellos, Señor, los guardes y los bendigas, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Ayúdanos para que nuestra conducta, nuestra forma de conversar, Señor, sea siempre agradable a tu presencia, Señor Jesucristo. Gracias por todo, Señor. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos y para siempre, Señor. Ayúdanos cada día. Bendice tu pueblo, Señor, tu iglesia. Tus hermanos que han venido a darte gracias, Señor, porque ellos han recibido el testimonio de tu grandeza, de tu poder, Señor. Sea esto, Señor, de bendición para ellos, Padre eterno. Gracias por todo, Señor. Bendito seas por los siglos. Amén. Mis amados hermanos, Dios nuestro Señor les bendiga, sea el quien les guarde. Envíame tu bálsamo de amor.
mis penas.